¡Por fin! Por fin lo logré. Ya sí, estamos aquí. Por fin, todo cuadrado. ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Lo logré! ¡Por fin! Hola, hola. Bueno, esta es la vencida. Ahora sí, esta es la vencida. Bueno, les quiero contar, para los que acaban de llegar, otro poquito, nuevamente. Bueno, mi nombre es Claudia Restrepo Serna, yo soy odontopediatra, soy PH de Neurociencia, Fellow en Investigación Clínica, del CES, de Amsterdam y de Institute for Postgraduate Dental Education en ese orden. Dirijo el grupo de investigación CSLPH en la Universidad CES y soy profesora titular de la misma universidad, y además soy la creadora de Neurotrainers, que es una plataforma de educación en función orofacial para el neurodesarrollo, trastornos temporomandibulares, bruxismo integral, ver los niños, porque todo es para niños, pues para profesionales de la salud que atienden niños, y lo que queremos hacer ahí es dar una mejor calidad de vida, transformar vidas. Por aquí tengo a mi invitada estrella. Llegamos, ahora sí, estáis. Mejor dicho, esto pasa en vivo. Esto es lo que sucede en vivo. Cuando uno está en vivo, esto es lo que sucede. Ahora sí. ¡Por fin! ¡Qué emoción! Te digo pues, Pero pero pobre, pues, lo es que uno no se máximo. puede bajar del carro. Bueno, Yo no me veo, espérame un segundo sí, yo porque sí ya, te veo perfecta. perfecta, Total. perfecta, con mis pelos la súper perfecta. Ahora sí, estamos listos. Vamos, Qué pena. Sandrita, contigo. Bueno, esto pasa. se sale de las manos. Pero bueno, ahora sí, vuélvenos a contar el cuento para los que Resumido. acaban de llegar. Por favor. Bueno, les estaba contando que mi nombre es Sandra Valencia Becerra, yo soy odontóloga, soy ortodoncista, soy ortopedista maxilar y pues llevo ya muchos años, digamos que más de 5 años, enfocando mi práctica clínica como al tema de una odontología más allá de los dientes, de una ortodoncia más allá de los dientes, de ver a mis pacientes de una manera más integrativa y de tratar de ofrecerles como unas soluciones distintas. Bueno, no, y aquí estoy feliz, llevo un montón de tiempo estudiando sobre el sistema nervioso autónomo y les estaba contando ahorita que ha sido para mí un descubrir súper lindo porque ha sido una herramienta que me permite abordar los casos más complejos, las cosas como un poquito más, desde otro punto de vista, como un zoom out, como más integrativo, como, ok, hay mucho más de lo que evidentemente vemos, porque tenemos un montón de conexiones neuronales, humorales, y bueno, yo me imagino que eso es lo que vamos a hablar hoy, tema que me apasiona, entonces, bueno, nada, estoy muy feliz de estar acá con ustedes esta noche. Maravilloso, gracias por aceptar esta invitación, porque yo sé que estás llegando de viaje, además con tu chiquito enfermo. Bueno, millones de gracias. Esto es pasión, definitivamente. Bueno, yo quiero que empecemos por algo maravilloso, y es que a mí me encanta saber un poco de dónde salió esto. ¿Por qué llegaste acá? Porque, por ejemplo, yo empecé en la neurociencia, digamos que yo tengo un historial como odontopediatra, yo llevo estudiando bruxismo muchos años. Yo llegué al bruxismo por un profesor mío que me empezó a hacer preguntas y me decía, ¿por qué? ¿Y por qué está bruxando? ¿Y a usted qué se le ocurre? Yo estaba chiquita, estaba en cuarto semestre, estaba viendo mi primer paciente de la vida, y, y me empezó a hacer el docente estas preguntas. Yo creo que yo fui la primera en mi clase en saber qué era bruxismo. Y esas preguntas me llevaron a hacer mi primera investigación,
en bruxismo. O sea, mi primera investigación de pregrado fue en bruxismo y ahí me fui metiendo. Bueno, ese es un cuento más largo que después te lo cuento alrededor de un vino que espero que sea pronto. Eh, bueno, yo terminé siendo hoy parte del Grupo Mundial de Expertos en Bruxismo y ahí entra el sistema nervioso central. Pero el motivo por el que hice doctorado en neurociencia fue mi hijo porque tiene una desintegración sensorial. Entonces, a raíz de él y buscando las respuestas para él, aunado a lo que ya traía, yo creo que la vida es como mágica, lo va poniendo a uno en el lugar que tiene que estar, a la hora que tiene que estar, con las personas que tiene que estar. Y fueron esas personas investigadoras con las que yo estaba trabajando los que me empezaron a dar respuestas y me dijeron, necesitas el doctorado en neurociencia. Yo quiero saber cómo llegaste aquí porque uno siempre tiene una historia detrás. Y sobre todo para los que somos odontólogos. Digamos que yo he encontrado que yo le transformo, con mucha fortuna lo digo, la vida a muchos de mis estudiantes de neurotrainers y de la universidad porque descubren que pueden, saliendo de la boca, decir oh, todo lo que yo puedo hacer por la gente. Pero fue porque primero empecé a transformar la vida de mi hijo. Bueno, Entonces, yo quiero así saber. es, así es, así es, Doc. Bueno, yo pienso que eso nos pasa a todos los que nos movemos de esa área de confort o de esa ontología, no sé, tradicional que nos enseñan que los dientes y ya. Y yo a veces por molestar a mis pacientes les digo, no es que a mí no me alcanzó, o sea, yo no sé contar sino hasta 32. Y todos me miran como, ni siquiera entienden el chiste. Pero, pues sí, porque a nosotros de alguna manera sí, claro, nos dan una pasadita a músculos, una pasadita como por todo, o sea, no es que no nos lo enseñen, pero nadie nos da como esa importancia y ese puesto, ese lugar importante que tenemos nosotros en la Y además te lo intervención. dan en el segundo semestre. Sí, sí, nadie te explica, o sea, te lo entregan así como tú, rapidito, rapidito, uno tampoco está preparado para eso, uno quiere ir hasta el diente, entonces también uno es como, me aprendo esto rápido, rápido y vamos al diente. Esta Y, arenita, esta y arenita, esta nadie se arenita, encarga de te la explicarnos voy a contar. cuál es la importancia, o sea, cómo integrar todo eso, en ¿Y cómo explicarte esto hacen es eso? importante que lo sepas porque, Te voy a decir algo. Te voy entonces, a decir algo. regálame un minuto, por favor, espérame un Esto, minuto. ¿cómo hacen esta Entonces, arena? Esta arena hijo, negra. estoy ocupada, ¿vale? Ya Mira. miramos, ¿sí? Entonces, claro, todos empezamos por nosotros mismos, por un familiar súper cercano, súper importante, súper tan, o nuestros propios hijos. En mi caso fueron muchas cosas. Claramente una patada así como al abismo fuerte, demoledora fue Antonio. Antonio, pues, ha tenido una salud divina. Hoy fue la primera vez que estuvimos en un servicio de urgencias y todo, pero cuando nosotros llegamos acá a la casa con él recién nacido, pues claro, yo quería lactarlo, o sea, yo estaba súper convencida de que era muy importante. Y empezamos a tener un montón de dificultades en la lactancia y yo decía, pero, ¿what? O sea, yo de A esto mí, no sé nada, a no, y mí, de esto yo no sé nada, y como así que yo no sé nada, si yo, o sea, a mí la cabeza me empezó a hacer como, o sea, como un momento, por favor, pausa, pausa. Entonces empecé a, claro, ahí arranqué como el tema de lactancia y quería aprender y leí un montón y bueno, ese frenesí que le da uno como mamá. Entonces, listo, bueno, eso salió adelante, lo logramos, pero fue súper lindo porque ahí también uno como mamá y que tuvo dificultad porque hay algunas mujeres como que, ay, por ejemplo, una de mis auxiliares es como, todo fue perfecto, feliz, no tuve ningún problema y yo digo, Dios mío, si alguien tiene problemas, es que lo más fácil es abandonar. Y claro, nosotras sabemos todo lo que tiene detrás. Pero entonces cuando tú te paras aquí y lo has vivido difícil, entonces ya sabes cómo es. sí, que Entonces, claro, eso requiere otro tipo de piel, de garra. yo a veces digo terca, pero, Sí, 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 no, total. pero acá lo logramos. Sí, Entonces, esa fue una patada grande, pues fue como una cosa contundente grande que me impulsó. Y lo otro fue una tía mía, de esas tías que te materna, o sea, como una tía mamá. Y
y con muchos problemas de neuralgias del trigémino, pues una cantidad de cosas. Y yo miraba y yo decía, pero por Dios, o sea, esto claramente tiene que ser algo más, porque es que ya se le ha hecho como todo lo humano y lo divino y o sea, como lo de la ontología convencional y no tan convencional, pues habíamos llegado a terapia neural, cosas de neurofocal, o sea, un montón de cosas, y eso nada resolvía, todo mal, entonces, bueno, por ahí como que yo empecé, hay algo más. Yo decía en mi mente, y digo bueno, mi amor, te quedas acá juiciosito, listo. Bueno, yo decía como con charla, hay un capítulo de esta serie que yo no me vi. O sea, aquí hay algo que yo no sé, no tenía muy bien idea de qué era, pero yo decía, hay algún capítulo de esta serie que yo me perdí porque yo hay algo aquí que claramente está ocurriendo al frente mío, pero yo no lo estoy viendo. De acuerdo. Y bueno, empecé, llegué allí pues a como mi grupo de estudio de sistema nervioso autónomo, más movida, como por esa curiosidad, bueno, ok, hay un montón de alteraciones a nivel central, pero yo de esto no sé nada, y entonces, pues, el paciente llega buscando solución aquí y yo no sé nada, entonces, pues, necesito formarme en el área, necesito como avanzar en estos conocimientos y empecé a, sí, como empieza uno a tocar puertas y a ir juntando cosas y llegué allí, eso es un mundo que a mí me apasiona, me cogió, me capturó, me enamoró y bueno, he Bueno, y estudiado un llegaste en montón. esa búsqueda de ser mi alumna. Pero total, claro, Doc, porque entonces digamos que ahí yo resolvía gran parte de lo que llegaba a mi consulta de bruxismo en adultos, ¿cierto? De bruxismo, de dolor orofacial, de neuralgias del trigémino, bueno, de una cantidad de cosas que, por ejemplo, el caso que vimos en Uruguay, ese caso de pérdida, o sea, tremendo. Entonces, digamos, yo ahí encontré unas herramientas para ese tipo de cosas, pero también como yo hago ortopedia y pues, no sé, ortodoncia interceptiva, cosas de niños, digamos que ese camino del SNA me llevó a tratar dolor orofacial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Fue como algo que me llegó por rebote, digámoslo así. O sea, empezó la gente a decir, mira, los papás de mis pacientes, es que me duele esto, no sé qué, y yo empezaba, pues ven, miramos y empezamos a resolver. Entonces, claro, ya sabes, una cosa va detrás de otra, detrás de otra. Entonces, digamos que ahí llegué como por ese lado y eso me resolvía un montón, todo ese tema de dolor orofacial, neuralgias, bruxismo de adultos, tenía muchas respuestas allí, pero igual yo no sabía, digamos que en mi formación, no recuerdo, y era muy juiciosa, pero no recuerdo que nos hayan enseñado mucho sobre bruxismo ni de adultos ni de niños. No, Entonces, obviamente, no, la dije yo, placa y ya, pues la que te placa, vaya bien. en fin. Pero vamos a entrar en materia. Entonces ahí llegué a neurotrainers, ¿cierto? Entonces ahí llegué a neurotrainers a empezar a buscar todo esto, o sea, bruxismo 360. Yo decía, bueno, la doctora Claudia es un gran referente a nivel mundial en esto, y pues yo necesito actualizarme en estos temas, o sea, necesito aprender, pues entonces ahí estoy de cabezas, siempre nutriéndonos un montón, compartiendo todo tu conocimiento tan valioso y tan lindo, entonces bueno, No, me y tienes apareció un una camino. preparación maravillosa por todos los lados. Es que de verdad te la tomaste 360. Maravilloso. Bueno, a ver, yo quiero empezar vamos a tratar aquí de dar unos tips de el huevo o la gallina. Muy bien. A ver, uno llega al problema. Yo pienso que cuando tú creas vida, y vamos a empezar desde la vida intrauterina, o sea, estamos hablando de la gestación, y por eso yo cada vez ahora estoy tallando para meter un programa en la universidad, y de hecho lo he hecho, tengo algunas cositas ya con otros colegas armadas para la gestación, porque ahí empieza, uno ve muchos bebés, por ejemplo, que hacen una succión de pulgar o que hacen una protrusión igual, uno lo ve en la ecografía y dice, no, es que el bebé succionaba el pulgar desde entonces. Desde el sistema nervioso autónomo, yo enseguida les cuento desde los neurotransmisores, pero desde el sistema nervioso autónomo, ¿por qué pasa eso? ¿Qué se sabe?
¿Dónde estamos? Bueno, ahí claro hay que tener en cuenta algo súper importante que, digamos que a mí me encanta siempre que hacemos las clases contigo porque obviamente a mí me va cerrando todo, la película, ¿cierto? Y lo que sabemos claramente es que el sistema nervioso autónomo de los niños, sobre todo, o sea, claramente hasta los 7 años aprendemos todo por neuronas espejo y hasta esa edad hay una conexión muy fuerte con la mamá. Pero ni qué decir intrauterino. Entonces, el sistema nervioso autónomo del bebé en el vientre materno, igual extrauterino, pero imagínate, intrauterino la conexión es total y absoluta. El ritmo del corazón mantiene muy sincronizado con el de mamá. Y ahí tenemos que hablar que si el sistema nervioso autónomo de mamá no está muy bien regulado, o sea, por ejemplo, presenta mucha actividad simpática, tiene un eje de estrés crónico, un montón de adrenalina, noradrenalina circulantes, cargas de cortisol constantes, crónico, o sea, no circadiano, sino crónico, no tiene suficiente, una alimentación, digamos, que no le permite tener suficientes precursores de neurotransmisores, y en sí un estilo de vida que no acompañe mucho ese equilibrio, porque yo siempre les digo a mis pacientes y les cuento a todos, el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Él no... Me encantó que lo dijiste en el congreso. Depende de los inputs, es que se me quedó la frase grabada y todo, yo tomo notas juicioso. De los inputs que le des, dependen las respuestas. Claro. Aquí es, entonces, ¿usted qué información le está dando? Entonces lo que sabemos es que ese sistema nervioso del bebé está súper regulado por el sistema nervioso autónomo de mamá. No, pues 100%. Entonces, sobre todo hasta la semana 24. Seguida les cuento. Total. Y tenemos que tener en cuenta que el nervio vago no está completamente formado cuando nacemos. Termina su formación de manera extrauterina. Entonces, es muy importante, o sea, que mamá esté lo más equilibrada posible, porque eso es lo que sí o sí, queramos o no queramos, se le va a transmitir al bebé. Entonces, si tenemos una mamá que tiene un eje de hiperactividad simpática muy fijo, que está en un estrés crónico, que no está muy bien alimentada, que no puede hacer deporte, estamos sacando embarazos de alto riesgo, etcétera, etcétera. Ah, no, eso es otro costal, pues ahí hay que tomar otras decisiones. Cierto, pero en términos... de normalidad. De normalidad. Vamos a tener probablemente un bebé que está siendo sometido a un montón de cortisol, que está siendo, sí, literal sometido a una excitación mayor de la que su sistema puede gestionar, y ahí ya vamos a empezar a tener, digamos, inconvenientes. Nosotros cuando trabajamos sobre el sistema nervioso autónomo de los bebés, trabajamos sobre el sistema nervioso autónomo de mamá. Y si ya vemos que no podemos ahí regular, bueno, ya pensaríamos en hacer algo más directo sobre los nenes, pero lo que en bebés lo que se hace es gestión del sistema nervioso autónomo de mamá. Y eso se hace porque los bebés tienen un sistema de neuronas espejo que no solamente es cognitivo, no, mejor dicho, no, es principalmente emocional y vegetativo. Solo a los 10 años, a los 7 años, perdón, comienza a ser cognitivo. Pero el principio es cerebro límbico y sistema nervioso vegetativo. Eso es hermoso. Pero además, volviéndonos un poquito, yo voy a complementar aquí una cosa chiquita, y es que las mamás, además de todo esto importantísimo que tú acabas de decir, las emociones, el sueño, el ejercicio, etcétera, deben tener algo que es importantísimo, y es la alimentación, que tú lo mencionaste, con aminoácidos que tengan esos precursores, pero por ejemplo tienen que tener precursores súper importantes, oígase bien, como el triptófano, que yo amo el triptófano, la tirosina y el óxido nítrico. ¿Para qué? ¿Cómo le parece? Entonces, cuando consumen, por ejemplo, mucho azúcar refinado, el azúcar refinado hace que sea una dieta proinflamatoria. Listo, con el azúcar es inflamatoria, ya estuvo. Pero además, usted no crea que no, es en serio, está inflamando al bebé.
y no, Claro, no se diga claro que más si hay sí. alcohol y ¿Y etcétera. Pero te digamos que acuerdas, Clau, quedémonos, que dime, hablamos en te acuerdas, Clau, que mencioné un poquitico en la conferencia los órganos circunventriculares que no sí, tienen barrera de hematoencefálica acuerdo, y el nervio vago nos informa de toda esa inflamación que tiene esa mamá a nivel de peritoneo, hemiperitoneo, cavidad pélvica, que además por la volemia, o sea, por el mismo eh, peso extra que estamos teniendo, la presión, tiende a estancarse mucho más los líquidos. Por eso las mamás en embarazo los piecitos se les tienden a inflamar y todo eso es porque la bulimia es mucho más difícil de controlar. Entonces estamos diciendo que ya podemos tener una mamá que está no solamente... ujú. Ay, no, otra vez, no me diga. Ahí, ya, volví. Ya, Volví, aquí estoy, sí, ya, ya, porque ya se el cuerpo desbloqueó. dice, ok, abajo hay inflamación, entonces se activa pues, la alerta eje simpático para modular esa inflamación, más permeabilidad de barrera, pero la mamá sigue pues no tiene una dieta muy sana, más se informa arriba y se va formando un loop, entonces se va inflamando en el hipotálamo, todos esos órganos circunventriculares están recibiendo una información constante de inflamación, inflamación, y abajo se va generando todo, se forma un loop que hay que interrumpir. Ajá. Bueno, además de eso, imagínense que, pues además de esto que es radicalmente importante, cuando no recibimos un aporte adecuado de triptófano, el asunto es que el bebé recibe ese triptófano de la mamá, pero ese triptófano es esencial para la succión. Entonces, cuando yo tengo elevado el cortisol, como tú lo dijiste, estoy empezando a crear como un ambiente para tener, por ejemplo, una respiración no regulada. La respiración del bebé tiene una frecuencia muy alta para poder compensar todos los requerimientos que tiene. Ay, no, otra vez, no puede ser. Otra vez, pero parece ser tú. Bueno, ya se desbloqueó. Yo te veo bien, Clau. Perfecto, listo, maravilloso. Es que llega un momento en el que te me congelas. Ah, Y hay pero aquí otro, te veo y perfecto. adicionalmente, ese cortisol tiene otra función importantísima y es que deprime la formación de conexiones neuronales. Entonces empezamos a trabajar también desde lo cognitivo, sobre todo el hipocampo. Entonces hoy sabemos que, por ejemplo, una mala gestión de esa homeostasis o de esa inflamación, lo que va a hacer es que tengamos en neonatos mayor probabilidad de tener bebés con alteraciones en la respiración y además vamos a tener mayor riesgo de hábitos de succión no funcionales. ¿Por qué? Porque el triptófano es esencial para la succión y solo a partir de la semana 24 produce su propia serotonina. La serotonina es absolutamente esencial para la succión. Primero lo toma el bebé de la madre y después produce su propia serotonina. ¿Pero de dónde? Del triptófano, del triptófano que consume la mamá y Mi que mamá. depende no solamente del aminoácido que consume, sino que el metabolismo de esa mamá depende de su microbiota. Y su microbiota depende de el sueño, de su respiración, de su homeostasis, digámoslo así, como de su equilibrio. Entonces, Y gran parte de ese equilibrio es dado por el sistema nervioso
nervioso autónomo, porque es el No, 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 encargado de... no, gran parte. Todo el equilibrio. Metabólicos, endocrinos, y como yo le decía ese día, de verdad que incluso las decisiones que tomamos están influenciadas por nuestro sistema nervioso autónomo, porque de que podamos tomar nuestras decisiones con la corteza prefrontal y no con la emoción de la misma, eso depende en gran medida de la regulación vagal. Entonces, realmente no todo es SNA, ¿no? Pero sí todo pasa por el SNA, o sea, todo es mediado por ese sistema de respuesta que tenemos, que es ese sistema nervioso autónomo hermoso y precioso. No, es que tú dices que todo no es el SNA porque todo no son las respuestas, están los inputs. Por eso estamos hablando de los inputs. O sea, ¿cuál es el input que yo le estoy dando a mi bebé? Entonces ahí viene. Ah, no, succiona el pulgar desde la gestación. Devuélvase. Devuélvase. ¿Cuál fue el triptófano que le dio para que esa succión fuera la adecuada? ¿Cuál es su cortisol para que esas emociones del bebé estén reguladas y no estén afectando el sistema de recompensa? Núcleo accumbens, todo el tema que tiene que ver con ese metabolismo dentro del sistema nervioso central. O sea, sustancia nigra, glándula pineal, todo esto se afecta por el cortisol. Incluso hoy sabemos que se vuelven más chiquitos con el aumento del cortisol. En neonatos, no. En bebés en gestación, no. Pero sí en edad adulta. Entonces tenemos que empezar a cuidar esto desde la gestación. Ahora, cuando el bebé nace, ¿qué pasa con ese sistema nervioso autónomo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando el bebé nace, digamos que obvio ya sabemos, es el primer estrés vital, el primer, bueno, crisis, no sé, ojalá que el canal de parto sea súper importante, que sea vaginal en lo posible, porque ahí vamos a nutrir nuestra microbiota, o sea, la primera microbiota ya sabemos que se adquiere de toda la parte oral de la mamá, que eso no es verdad que los bebés nacen sin microbiota, pero cuando están pasando por el canal de parto sí es súper importante porque adquieren un montón de esos lactobacilos que son fundamentales, ¿cierto? Entonces es muy diferente un bebé que nace por parto vaginal a un bebé que nace por parto por cesárea. Ahí ya tenemos una gran diferencia. Y bueno, ahí ya. Que depende muchísimo, el vínculo con mamá depende muchísimo de el acercamiento piel a piel para regularizar todos esos inputs, temperatura, para regular el ritmo y la frecuencia respiratoria que se sincroniza con mamá. O sea, el principal regulador del bebé es la mamá. Entonces, ese vínculo seguro que deben tener los bebés al nacer, poder hacer su lactancia materna, que no solamente es importante, obvio por la microbiota, obvio por todo lo que implica en el desarrollo cráneo maxilar, pero además es ese input de el sale de ese ambiente interno de mamá y sale a conectar afuera, como en lo que a veces se llama exogestación, pero la conexión con la mamá es fundamental, de ese contacto piel con piel, de que esté tomando su lactancia materna para poder regular esos niveles de serotonina, esos niveles de oxitocina, todos esos neurotransmisores y que podamos tener de verdad esa homeostasis. Si es un bebé, obviamente todos tenemos el paciente que fue no sé, un parto vaginal, que su mamá se esforzó por darle lactancia, bueno, no vamos a entrar aquí en la deliberación de cuánto, pero que tuvo su lactancia materna, una mamá que pudo tener un parto más o menos, digamos, acompañado, tranquilo. Eso es una característica de paciente, pero es muy diferente el paciente que tuvo un parto complejo, que nunca pudo tener ese apego seguro en los primeros días, primeras horas, que no pudo tener lactancia, que todos sabemos que ese paciente es completamente diferente y se debe en gran medida a todos esos inputs que le estamos dando al sistema. O sea, ¿cómo vamos a darle start a este sistema? Entonces, fundamental el canal de parto. Y yo, por ejemplo, en mi historia clínica le pregunto literal a mi paciente desde cómo nace. Y claro, adultos, bueno, claro que es que tú los tomas más adelante, pero yo que son chicorios y muchos los tengo desde recién nacidos, no, pues es la pregunta cero.
¿Cómo nació? Porque para mí eso es importante. O sea, Salud, necesito saber. aquí tengo mi bebida, Ay, por fin. yo me iba a servir una kombuchita y no tuvimos ni chance porque antes estaba aquí jugando. Bueno, entonces, claro, eso es súper importante. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque es que, claro, es un eje que es microbiota, intestino, cerebro. Y en el intestino tenemos 100 millones de neuronas que están informando todo el tiempo que la serotonina se está produciendo en el intestino, que depende en gran medida de esa microbiota que tenemos. ¿Y cuál es la microbiota que tenemos? Tenemos una microbiota predominantemente de lactobacilos, que es lo ideal, con una mamá que tenía una salud oral divina, que se estaba tomando su triptófano, sus aminoácidos, o sea, que estaba cuidando toda su dieta y que tenía una salud oral impecable. Tenemos una mamá que tenía una disbiosis oral, tenía gingivitis o tenía Vámonos. periodontitis, tenía Bueno, no caries, entonces, apague y vámonos. Apague y pero, siga. pero son dos niños distintos, o Sí, sea, no son yo no distintos. diría, pero por Dios, o sea, ¿qué tiene que ver? Es más, Clau, yo en la consulta, porque yo tengo muchas, claro, mis pacientes se quedan en embarazo, entonces yo empiezo con la lora, nosotras que somos así como casa cosas. Entonces empiezo, bueno, vamos a hacerte la super limpieza. O sea, la super limpieza, vamos a hacer que esta microbiota esté en una eubiosis. Punto clave, respiración, todo paciente respirador oral, niño, chiquito, o mediano o adolescente, si respira por la boca, tiene una disbiosis oral, porque Todo. la boca es un ecosistema húmedo. O No, y sea, no si, solo eso, sino porque es que la prioridad número 1, 2, 40, 100 del cerebro es respirar. No es así es dormir, sencillo. no es comer, no es aprender, no es hablar, es respirar. Es la prioridad 1 y 150. Si usted se tiene que pegar de todos los bichos que hay para poder respirar, lo va a hacer. Entonces no es solo que la boca esté seca y más ácida, lo cual, entre paréntesis, by the way, aumenta el riesgo de caries dental y de erosión dental y de N cosas más, pero así pues puntualmente. Sino que además su cerebro se va a pegar de cuánto bicho hay en la microbiota para poder hacer una respiración celular y alveolar, las dos. O sea, no va a quedar nada en la boca. Pues va a quedar todo malo. No va a quedar equilibrada. Es a lo que me refiero. Entonces hacemos limpieza de la mamá, o sea, necesitamos establecer microbiota, o sea, eubiosis oral en la mamá. Obviamente eso tiene que ir acompañado de hábitos, no es solamente limpiar la placa bacteriana, quitar los cálculos y ya. A ver, no, es un poquito más, esforcémonos más, o sea, esta ontología tiene que ser más, un poquito más, pero también de papá, porque es que claro, luego al papá le da el beso, a la mamá le da el besito de buenas noches al papá y otra vez Quedamos estamos fritos. quedamos fritos. Entonces, listo, esa mamá tiene que tener una microbiota oral en óptimas condiciones, en eubiosis, para que esa microbiota primaria que coloniza al bebé esté en óptimas condiciones. Listo, nació por parto vaginal, tuvo su lactancia materna, ese bebé es un paciente, que es muy diferente al que estamos hablando de una mamá que esté con disbiosis, con tanque, nació por cesárea, nunca tuvo lactancia. O sea, ese es otro bebé, ese es otro paciente. Dígame que el mío tuvo lactancia 2 años. Pues yo tuve una salud oral, pues imagínate la salud oral. No me comí un gramo de azúcar, no me tomé un trago, etcétera. ¿Qué hubiera sido de mí si yo tengo un hijo con desintegración sensorial, si todo eso no hubiera pasado? Pues calcule, porque yo hoy tengo a mi hijo con 95% de integración sensorial, o sea, ya es neurotípico, ya hoy es neurotípico. Hemos hecho lo divino y lo humano. Sí, Pues eso es después que yo les toque contar esa historia. Pero, ¿qué hubiera pasado si mi sistema, además, pues yo, el óxido nítrico en toda su expresión, yo, hoy no porque me ahogué con un hueso el lunes y tuve una lesión en una cuerda vocal. Pero bueno, en fin, no estoy congestionada como parezco, sino que tengo como raspado. Pero normalmente mi vía aérea funciona supremamente bien, el sueño también, yo tuve un embarazo perfecto, cero lío de nada.
hice ejercicio hasta el último día, en fin, estuve en homeostasis absoluta en mis 2 embarazos, en los 2. Tengo tengo un hijo completamente, pues desde nacimiento neurotípico y tengo el otro con una desintegración sensorial. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido toda esa homeostasis? Ahora, cuando yo ve, entonces me dicen, no, el bebé chupadeo lo vamos a dejar, así es el término en Colombia, lo vamos a dejar hasta que tenga 2 años. Yo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mío, perdona a los que no saben lo que hacen. Empecemos por la microbiota. Hoy hay estudios, yo se los voy a mostrar en el curso. Hoy hay estudios que muestran que la succión digital cambia la microbiota intestinal. ¡Wow! Sí, señora. Y la onicofagia. Entonces, miren que venimos de, no es solamente emocional, no, señores. Puede haber una deficiencia de triptófano en la mamá en gestación y ahora tenemos este resultado. Y también la lactante, porque esa ese de triptófano va a pasar junto con los microorganismos, o sea, con la microbiota, va a pasar translocación de bacterias, eso es una cosa exactamente, divina. Va a pasar al bebé. Entonces, la succión digital no es netamente, ni la de chupo, es netamente por una deficiencia emocional. Ya no aplica. No. Y además si hay una deficiencia no, una alteración emocional, porque todas las emociones son válidas. Pero si hubiera una alteración emocional, lo que dijo Sandrita ahora y lo que yo les digo siempre, devuélvase, porque tiene esa vaina. Si es que está chicorio, ¿qué pasa? No es solamente que algo emocional le está pasando o le esté estresando. La nutrición, la lactancia, el vínculo generan estrés y ese estrés puede ser tóxico y va a afectar el sistema nervioso autónomo, los inputs. Y si además usted succiona el pulgar y va a afectar la microbiota, y esto es especialmente importante cuando los bebés empiezan a apoyarse. Pero esto estamos hablando muy rápido, estos son los 3 meses, 4, ¿cierto? Mantener manos estériles no va a pasar. No, eso no pasa. No, ni ojalá pase, no debe pasar. Pero estas bacterias no deben estar en boca, no son nativas, ¿cierto? Y la onicofagia menos, si nos vamos más adelante. La onicofagia normalmente no aparece bebés, aparece a los 2 o 3 años más o menos. Pero esa onicofagia tampoco exclusivamente viene de una alteración emocional, sino de falta de nutrientes en la dieta que están buscando en las uñas. ¿Te acuerdas ahí había un paper tan divino que yo coloqué donde hablaba de cómo la microbiota está directamente relacionada con la ansiedad y se informaba vía nervio vago? O sea, ese paper pero absolutamente. Yo exploté, yo dije, no, esta sí es la mejor conferencia del mundo mundial. Yo hice clic. Que decía como, tu intestino bendice tu dolor orofacial y tu TTM y no sé qué, o sea, pero a mí el paper es hermoso y el dibujo es divino, precioso, precioso, porque explica todo esto, exactamente lo que te estás diciendo, como el triptófano depende de la microbiota para transformarse, para coger la vía quinureica, bueno, ya toda esta película, o los indoles, y cómo eso se informa vía nervio vago, pero depende de la permeabilidad de la barrera. Entonces, ahí estamos hablando de que tiene que tener el equilibrio simpatovagal muy bien, porque claro, si hay una aumenta la permeabilidad de la barrera, ya, o sea, se nos va a ir alterando todo. Y si por lo contrario, está todo muy bien, tenemos todo súper bien, pero el tono del nervio vago es muy bajo, pues ese nervio vago no tiene la capacidad de informar a centros superiores de todo lo que está pensando ahí abajo. Entonces eso es
divino, es impresionante. Y cuando yo vi ese paper y veía ahí al rey nervio vago ahí diciendo Que presente, yo creo que dije, ese paper además fue escrito mientras esa revisión más bien por uno de mis profesores del doctorado. Entonces yo dije, pues yo, mejor dicho, no me toque ese vals porque me mata, porque se habrá imaginado lo que yo estudié el paper. Entonces, que no, mentiras, los que conforman ese grupo. exactamente, sí, pues porque es muy nuevo, yo ya había acabado el doctorado, pero estuve en todo el tejemaneje para la estructuración para llegar a ese punto. Pero eso es una cosa divina. Sí, Entonces, hay unos, es una cosa muy loca. es es muy lindo porque ahí se dibuja perfecto, ahí explica perfecto el diagrama, cómo depende 100% de la microbiota, que ese triptófano que se adquiere por la dieta sea convertido en una vía correcta y no sensibilice. Y bueno, ahí hablaba directamente de ansiedad, pero estamos en ese mismo punto, o sea, ¿qué, ¿qué es la onicofagia? O sea, yo siempre le digo a los pacientes, normalmente está muy asociado a la ansiedad. Claro, damos toda esta vuelta por la microbiota, el triptófano, o sea, es que todo se conecta, por eso yo digo, o sea, es que para mí lo Pero difícil es también pensar. puede ser, bueno, también es por microbiota, pero puede ser un déficit de calcio, Uh-huh. un déficit de zinc, un déficit de proteínas que son necesarias para construir la queratina De de las las uñas. uñas. Y la estamos, la estamos buscando precisamente en el tejido Queratinizada. queratinizado. Entonces, a mí me dicen, ¿cómo así? Entonces tú le mandas exámenes de sangre a los pacientes con onicofagia y yo les mando examen de minerales, no de sangre, un hemograma, no. Pero sí les mando examen de minerales en sangre y vitaminas en sangre, sí lo mando. ¿Qué? Sí, porque es que si no me voy a quedar insistiéndole al niño que no se coma las uñas, digamos, seamos así como coloquiales, que no se coma las uñas y el pobre personaje está tratando de compensar una cosa Está que se tratando le de sale de las sobrevivir. manos. Exacto. Lo mismo la pica. Usted tiene que ir al fondo de la pica. Ah, que es un trastorno psiquiátrico. Pues patentico. No, revise los minerales primero, porque puede ser que esté buscando N700 cosas de minerales, de nutrientes que le faltan, y por eso está comiendo perfume, jabón, paredes, todo lo que usted quiera. Lo que Y sea. vea, no fue sino que yo me pusiera a estudiar pica. Eso se llama sistema reticular ascendente, Sí, ¿sabías? Yo claro. se los enseñé estos días en una sesión del club de estudio. El sistema reticular ascendente pone que lo que tú creas como imagen en tu cerebro, te lo pone a ver en todas partes. O sea, lo ves en todas partes. Es el típico de estoy en embarazo, todas se embarazaron. Exacto. Estoy lactando, todas están Sí, lactando. así. Me quiero ir de viaje para no sé dónde, a usted le salen los videos del sitio y el programa y todo. Bueno, entonces no fue sino que yo empecé a estudiar pica y empecé a estudiar pica por dos pacientes que yo, pero ¿qué pasó aquí? ¿A qué horas? Uno me llegó, yo tengo mi grupo transdisciplinario ya hace un rato, me demoré 10 años formándolo, pero pues es una fascinación y me llegó por la neuróloga. Me dijo, claro, evalúame este paciente con pica. Y yo les juro que fue de pena que me puse a estudiar pica porque yo dije, ¿cómo le voy a decir? Pues espere a ver, ¿cómo? Me puse a estudiar pica y, oh, sorpresa, los desgastes dentales que hacen, las lesiones en lengua, pero es un déficit nutricional, también asociado a una alteración psiquiátrica, sí, pero la pica es un déficit nutricional. Oh, sorpresa, cuando los pacientes con pica tienen la microbiota alterada. Y muy parecida a la que está alterada en onicofagia. Entonces yo dije, oh, no puede ser. Claro, toda la respuesta del sistema nervioso autónomo
Ya. disparos. Esto. Conductas compulsivas, mayor frecuencia respiratoria, mayor frecuencia cardíaca, menor gestión de emociones. Generalmente son niños que son muy disruptivos en su comportamiento, llaman a los papás del colegio, mejor dicho, el show entero que no le queda faltando detalle. Es que yo siempre les decía ese día en la conferencia, Clau, que incluso nuestra toma de decisiones, nuestro manejo de las emociones está mediado en gran medida por nuestro sistema nervioso autónomo. No, pero o sea, como que en gran medida del todito. Entonces, de verdad, y lo que muchas veces no se percibe es que cuando empiezan a haber alteraciones de desequilibrio simpatovagal, lo que ocurre es que los pacientes empiezan a tener cambios de comportamiento. Entonces, es eso, o sea, esos cambios de comportamiento inician dando como esa alerta. Y nosotros, a ver, yo sé que para ti esto es obvio, evidente y No, más, o sea, es pero que no te te estoy diciendo preocupes, algo, hay que difundirlo y no, a veces no es tan obvio ni tan evidente. pero yo les digo a mis pacientes, sobre todo los chiquitos, que es que yo los veo más que el pediatra, porque es que un niño que sea sano, Clau, va al pediatra cada 6 meses o cada año. Total. Y un niño que va a consulta con nosotras por ¿Cada mes? un aparato de ortopedia, exacto, va cada mes. O sea, yo lo veo y lo veo. O sea, yo lo veo y lo veo. Veo para todos los lados, para bien o para mal, pero veo que el niño va modificando, voy viendo que de pronto en vez de que lo veo mejor, o sea, puede ser que los dientes vayan para donde yo quiero, pero pues... Sí, pero está durmiendo mejor, ya no llaman del colegio, exacto, sí, ya no está haciendo pick, eso en inglés se llama picky, es como selectividad alimentaria. Exacto. Si eso va en esa dirección me gusta, y yo digo perfecto, pero a veces yo los veo y digo, este niño, porque está más irritable, este niño porque empezó a perder adherencia al tratamiento, este niño porque, cierto, y lo veo. Lo lindo es que yo empatizo demasiado con mis pacientes y me encanta eso porque yo de verdad, o sea, somos amigos. O sea, somos amigos. No, yo claro. me sé el nombre del perro, me sé el nombre de, o sea, todo. Entonces, me doy cuenta, muchos están atravesando por separaciones de sus padres, están atravesando cambios de colegio, están, bueno, tantas cosas que tú y yo ya sabemos que nos damos cuenta en la consulta, pero es que eso va siendo evidente y yo les digo a los papás, algo está pasando, ven, espérate, porque yo conozco a mi paciente. O sea, si yo he sido juiciosa como me gusta hacer a mí, hacer una historia clínica juiciosa, completa, yo conozco a mi paciente. Entonces, tú tienes que saber detectar eso. O sea, estás viendo cambios de comportamiento que si van en buena dirección, súper chévere, perfecto. Pero tú y yo sabemos que a veces el paciente venía muy bien y de un momento a otro tú empiezas a ver qué pasó aquí. O sea, ¿qué pasó aquí? Cambios de colegio, bueno, una cantidad de cosas, mis pacientes, he detectado cosas, o sea, Yo he pillado bullying a través del bruxismo. Yo, por ejemplo, tengo una niña, yo les hago pintar como ese esquema del dolor, de qué les duele, tengo como siempre dentro de mi historia clínica, y una vez llegó una niña, oye, o sea, yo pensé que la niña me había entendido que pintara todo el muñeco. Yo le decía, no, mi amor, si te molesta algo, si tú tienes algún dolor, me lo pintas acá, mira, este es por delante, este es por detrás. La muchachita pintaba todo el muñeco. Yo empecé a pensar en una artritis reumatoide juvenil idiopática, o sea, yo decía, no es posible que esta niña, una niña de 10 años, que le duele hasta el pelo, o sea, yo miraba a la mamá y yo, pues esto es, a mí se me prendió la alarma. ¿Te reportó que le dolía hasta el pelo? No, la mamá me dijo que ya le habían llevado donde reumatólogo, ya le habían descartado. Bueno, para resumirte el caso clínico, la niña tenía eneuresis por las noches, o sea, tenía pérdida de orina en las noches, una niña muy grande. Pesadillas, terrores nocturnos, o sea, pasaba de todo. Y claro, llega a la consulta porque tenía unos supernumerarios y pues bueno. Entonces yo le explicaba montonísimas mediciones, la niña estaba, pero en la olla mal. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a trabajar, claro. Yo le decía a la mamá, mira, este tema de los supernumerarios... Cuéntanos las mediciones. A mí me encanta eso, porque aquí no saben qué son esas mediciones. Bueno, las mediciones, nosotros
Nosotros hacemos unas mediciones con una banda, que es una banda como la que usamos para hacer ejercicio, tipo de esos que se colocan como en el pecho. Esas bandas nosotros lo linkeamos con el celular a una aplicación y tomamos una Ya, medición 3, de 2, 1, para que aquí digan cuál es la aplicación. la frecuencia cardíaca. La aplicación se llama Elite. Usamos una banda que se llama Polar H10, que tiene una similitud con el Holter de un 70-80% aproximadamente. Pero Es entonces, alta la pues eso sensibilidad. es mucho, es muy, pues es muy bien. Y se utiliza mucho, o sea, es validado completamente para investigación científica porque es un método no invasivo que no requiere, o sea, ponte tú en un estudio a montarle holter a todas las muestras, pues a ver, No, es no, como no. lógico. No, 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 Entonces, no. esto es una cosa que es viable. Y Y nos eso se arroja, llaman biomarcadores. exacto, y nos arroja unos biomarcadores que son la SDNN y la RMSCD, entre muchos otros, pero esos son los más utilizados porque esos son dominios de frecuencia, que de tiempo y no de frecuencia. O sea, en un tiempo X el corazón late tantas veces, a un ritmo de X, ¿cierto? Si está salido de ahí, algo está pasando. O hay un Exacto. cortisol que no Entonces, lo que funciona. nosotros lo que queremos es mucha variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca está asociado a mayor efecto cardioprotector, o sea, un efecto mejor modulador del nervio vago sobre la función cardíaca, tiene un efecto protector cognitivo, emocional, o sea, lo que queremos es tener una mayor variabilidad, que el corazón lata con unas diferencias todo el tiempo, que no sea como tan igualito, sino que hayan unas pequeñas diferencias entre latido y latido. Cuando el corazón está con menos variabilidad, quiere decir que el sistema tiene menos capacidad de adaptarse. Entonces ahí nos da dos medidas que son como el gold estándar, de hecho la SDNN que se arroja, o sea, eso te toma 5 minuticos de medida y te dice, listo, los resultados fueron estos. Tanta es la frecuencia cardíaca, esta es el promedio, esta es la máxima, esta es la mínima, la RMSCD es esta, la SDNN es esta. La SDNN es un biomarcador muy importante de inflamación crónica de bajo grado. Entonces ahí me encanta porque yo digo, y es una teoría, no es una teoría mía, pero digamos que yo lo abstraigo a nuestro campo de acción y es que tú para saber que un paciente tiene una inflamación crónica de bajo grado, pues necesitas, puedes hacer unos biomarcadores en sangre, proteína P, bueno, en fin, una serie de cosas, pero es que ver una inflamación crónica de bajo grado en la boca abre la boca y nosotros como odontólogos ya la podemos ver. Listo. O sea, entonces digo, es fascinante porque si tú estás viendo esto clínicamente y estás viendo que el biomarcador te ha alterado y el paciente tiene todas las características clínicas de una disbiosis intestinal, pues es que... Huevo de gallina lo pone. Pues es que sí, o sea, entonces me parece que es una herramienta muy válida para eso, porque ¿qué pasa? Nosotros recibimos los pacientes, entonces listo, llega la paciente, esta niña tenía, el tono del nervio vago era, ya no me acuerdo, pero esto era como 9, 10, o sea, estaba en la olla. Para los niños hay unas medidas un poquito diferentes, pero digamos que les voy a hablar de lo estándar para un adulto, que es 45. Claro, eso siempre tenemos que decir respecto a qué. A ese mismo paciente en la mañana, a ese mismo paciente en la noche, pero vamos a un punto de partida. O sea, yo acuesto a mi paciente y yo con ese punto de partida tengo más o menos una radiografía del momento o una foto del momento. Entonces, la niña estaba en 9, Vitu estaba en 9. Terrores nocturnos. No, pero 9, Eh, espera tu 20 con 9, 9. o sea, 9. O sea, 9. Y una Yo creo que yo no he inflamación tenido un paciente 9 nunca. con una barriguita así inflamadita, bloating Por abdominal casi. miedoso. Entonces, claro, ese DNN también llevada, ponle tú 15, 20, cuando hablamos de que debería estar en 100. Entonces, claro, dieta, obviamente, eso como todo es una foto. No es ni siquiera una radiografía, porque nosotras con una radiografía podemos hacer un diagnóstico. No, es una foto. ¿Cómo hace una foto? Pues eso es lo que yo estoy viendo ahí, digamos, del sistema. Pues yo tengo que asociar eso a la clínica. Yo no puedo decir, pues a ver. Entonces, listo. Dieta proinflamatoria, alto consumo de azúcares,
masticación grave, respiración de predominio oral. No le quedó O sea, faltando detalle. no, era el paquete completo, completico, completamente, o sea, absoluto. Entonces empezamos a trabajar en dirección a mejorar todo su sistema. Obviamente había que hacerle la cirugía de los supernumerarios, eran unos supernumerarios en la zona de los premolares superiores. Entonces, obvio, había que sacarlos bien, o sea, había que tomar una decisión quirúrgica, sí, pero yo le trataba de explicar a la mamá, hacemos esa cirugía en estas condiciones y tenemos un alto riesgo de infección, tenemos un alto riesgo de complicaciones quirúrgicas, de que la anestesia probablemente no nos funcione tan Y bien, de que la mayor recuperación, dolor. claro, que la recuperación sea mucho más difícil, más inflamación, porque el sistema no está en condiciones de responder a la De agresión. acuerdo. Y no sé si te acuerdas que yo comenté ese día de la conferencia, y es que una de las principales causas de disfunciones autonómicas son las cirugías. Y Sí, claro. parece que a todo el mundo se le Las olvida cirugías que la cirugía, orales, todo lo que hace una agresión, pues porque agresión, es que es necesario, pues, pero sí, es sí, una agresión, digamos, al trigémino. total. Entonces yo le decía a la mamá y le trataba de explicar eso. Bueno, empezamos a trabajar, la niña empezó a mejorar mucho, esas eneuresis nocturnas empezaron a disminuir, empezó a disminuir muchísimo las pesadillas, entonces es demasiado lindo como, o sea, ver cómo yo, claro, mi objetivo era regular el sistema, obvio para poderle hacer la cirugía en mejores condiciones, pero es que era mi objetivo mejorar la calidad de vida de esa niña. Entonces ahí vamos donde, bueno, vamos a hacer un tratamiento más allá de los dientes, porque vas a donde cualquier otro doctor que de pronto todavía no está tan metido en la onda, pues le saca los dos premolares, la niña se vuelve así, se inflama, se sobreagrega la infección, No, sí, no se da complicaciones, cuenta siquiera, sí, complicaciones de porque lo normales. que me estás describiendo me suena a un síndrome de fatiga crónica, por ejemplo, si No, hubiéramos ahondado un poquito más. la Pues porque tenía niña todos los estaba, issues habidos y por haber, todos muy concordantes con un síndrome de fatiga crónica. claro, con un eje de hiperactividad simpática fijo, con Uh un estrés crónico ya fijado. Ahí, -huh. entonces, bueno, empezamos a trabajar y fue súper lindo, la niña empezó a mejorar muchísimo, hasta que, bueno, ya la dejamos un poco más estable. El tema con ella era que la mamá no presentaba mucha adherencia, la niña divina. Sabes que, Clau, tú y yo creo que coincidimos en algo, el problema no es trabajar con los niños, el problema es los papás. Los niños son divinos. El día que yo renuncie a la clínica va a ser con las mamás. Sí, total. Entonces la mamá iba y me miraba como, y yo le Pero explicaba, y en eso, es que es muy concordante con el patrón, porque si tuviéramos unos papás súper comprometidos, la niña no estaba así. pero clarísimamente, Así de sencillo. pero clarísimamente. Yo Entonces le yo digo insistiéndole, al neuropsicólogo y a la psicóloga de mi grupo y les digo, vea, si yo le estuviera mandando unos papás fáciles, pues no estaríamos las que estamos. no te lo estaría mandando. Pues no estaríamos así, es así de claro. De ese por bien servido que fue. O sea, lo siguiente es que usted haga el clic. Pero ese es un reto, el macho, pues muy grande, total. Porque ese gran parte, sobre todo yo que veo niños todo el día, tú ves adultos, pero también, pues yo solo veo niños, y realmente cuando uno se pone a ver cómo activamos el sistema, me pasó algo, les voy a contar una historia aquí en un paréntesis para que ya vamos terminando. Yo sé que tú estás con tu bebé y todo, bueno, en fin. No, pero yo estoy feliz, o sea, es Ah, que a no, mí yo me llaman a también, hablar de aquí sistema nos pueden nervioso dar las dosis, autónomo y ya, pero o sea, el estoy ocupada hablando asunto, de eso. eh, les voy a contar una anécdota así chiquita. Yo estaba en Chile y teníamos tengo una paciente con eh, dentro del espectro autista funcional, con unos niveles de ansiedad muy altos, con un canino impactado. Entonces yo dentro de mi grupo interdisciplinario, no transdisciplinario, sino inter, o sea, de mi misma profesión, Profesión. yo pues yo soy socia de una clínica maravillosa donde además todos estamos en la misma onda, todos trabajamos con el mismo esquema y le digo a mi periodoncista, bueno,
este personaje, no me le, mejor dicho, usted no imagina el nivel de ansiedad, vamos a ponerle meditación, sedación, ondas binaurales, mejor dicho, Todos todo. los juguetes. No le va a quedar faltando detalle. Hasta aromaterapia le pusieron. Y le dije, el punto es que yo estoy en Chile el día de la cirugía. Pero después dije, mejor. Porque la mamá conmigo, yo ya soy su mejor amiga. Entonces la mamá conmigo se convulsiona y se convierte. Con el periodoncista, toma la suave. Entonces, pues, me llamó a Chile y me dijo, oíste, el problema es la mamá. Y le dije, claramente, Claramente. obvio. O sea, el nivel de activación del sistema de neuronas espejo frente al estrés no tiene nombre ni apellido. Y eso pasa por una sobreprotección o por negligencia. Y ambas son. Ahí está, Clau, porque te digo que cuando vamos a tratar el sistema nervioso del niño, no tratamos el del niño, tratamos el del papá. No, pero está Porque, clarísimo. pues el de la mamá sobre todo, porque pues, bueno, ya esa es otra discusión. Mi papá divino, hermosos, preciosos, mi marido es el más hermoso, de hecho está cumpliendo años, es el más divino, pero la mamá es la mamá. Jesús. Pero es que él está también trabajando, entonces no te preocupes. Me va a querer mucho el marido, Dios mío bendito. No. Todo bien, él sabe que a mí me llaman a hablar de esto y yo estoy ya ocupada hablando. O sea, de verdad me encanta. Y me encanta porque me parece que es súper lindo difundir. Me parece que es súper lindo alentar a otros profesionales, porque yo no doy abasto, Clau, yo no doy abasto. O sea, necesitamos gente que pueda ayudarle más a los pacientes. O sea, tú no puedes ver todos los pacientes de Colombia, ni yo. O sea, necesitamos gente capacitada en muchísimos lugares, entonces qué rico que la gente se anime, se capacite, que de verdad, porque eso lo están necesitando los pacientes. O sea, nosotros ya, es que el paciente es el que exige y el que necesita una atención diferente. Y yo siempre les digo, yo soy cuarta generación de odontólogos en mi familia, o sea, mi abuelita es odontóloga. Ay, Y sería, sí, y sería, claro, justo, yo les digo, sería digno que tú vinieras y yo te hiciera la odontología que te haría mi abuelita. Pues. No puede ser. O sea, no. Mi tía, o sea, no. Mi abuela fue la primera mujer odontóloga en Colombia. De hecho, la primera mujer profesional en Colombia. De las primeras profesionales. Profesionales de todas las carreras. Las primeras fueron odontólogas. Mi tía abuela fue una de ellas. Y somos también, pues, esto es una generación larga y tendida. Bueno, para que vamos cerrando, aquí hay unas preguntas. Ay, pero es que me queda muy difícil poner esta referencia. De la doctora Daniela de Brasil nos preguntó sobre el paper. Doctora Dani, sí, y Sandra también. ¿Saben qué hacemos? Si me ponen un mensaje, bueno, claro que es que no sé si es el mismo que dijo Sandrita. No, mentiras que sí, porque yo me acuerdo de la conferencia que quedé como, y yo lo tengo. Aquí me preguntan qué es PICA. PICA se clasifica como un trastorno psiquiátrico neurológico donde las personas, no exclusivamente niños, se da mucho más frecuente en niños, pero también hay personas adultas que comen, hacen geofagia, o sea, comen tierra, paredes, paredes, perfumes, arena, ¿qué? Jabón, exacto. Bueno, cuéntenme si tienen, cómo se formula el examen de laboratorio. Bueno, en algunos países se llama el SMERT, que es un examen de minerales y de vitaminas, y en otros tú puedes pedir los minerales específicos en sangre, que te hacen calcio, fósforo, zinc, hierro, magnesio, hierro, me falta uno, son 6, falta uno. Bueno, pero esos 5 son los que yo miro. Entonces, y vitamina D, vitamina C, vitamina K,
y vitamina B en todas sus presentaciones, B12, B6, B2. B12, B6, Bueno, que ¿qué todo eso otras es súper preguntas importante, tenemos? o sea, ver al paciente de verdad como un todo, o sea, es hacer un zoom out. Yo trabajo un montón con mi prima que es médica funcional y para los niños pues tengo también una médica funcional que nos ayuda mucho porque mi prima no ve niños, pero es que es ver al paciente como un todo, o sea, el paciente no se soluciona con una sola cosita que nosotros le hagamos, pero como muchísimas veces, pues digamos que tú ya tienes tu grupo muy consolidado, entonces de pronto te llegan pacientes de las otras especialidades. O Sí, sea, que te lleva, gracias. que Sí, llega el neurólogo y te lo remite a ti, que llega sí. el otorrino, te lo remite a ti. Digamos que yo todavía no estoy en ese nivel. He ido aquí a punta de lucha y, o sea, mostrando lo importante que es el trabajo que nosotros hacemos, dándole el valor. Entonces, pues es difícil, pero sí me llegan muchos ya desde medicina funcional, me llegan muchísimos y, y trabajamos un montón de esa manera transdisciplinar. Bueno, también trabajamos con otras especialidades, lo que pasa es que más que yo remito para allá, pero estamos tratando de generar ese vínculo porque es muy importante entender que el paciente no se alivia porque yo le haga algo, no, se alivia porque lo estamos tratando transdisciplinar desde todos los frentes que necesita, cada Y uno sobre como todo porque individuo. él mismo decide tratarse. Ah, no, pero total, o sea, yo siempre les digo a los pacientes, el trabajo lo haces tú, Sí, yo hago el total, 1%, el total. trabajo lo Así haces es. tú. Bueno, este fin de semana tenemos el curso de hábitos orales, una mirada desde la neurociencia. Les tengo una super noticia, queda grabado 3 meses, va a quedar grabado 3 veces, o sea, no les queda excusa. Y Sandrita también tiene, que se los cruzó, es el 8, Este 9, el 9, el 9. el El mío es 9, el el 8 y 9. el 9. Son 8 horas de curso. Eso es Para hablar espectacular. de hábitos desde la neurociencia. Esto que les acabamos de decir aquí es esto. Es Bueno, esto. bueno, no, y Vamos a nosotros hablar allí, de reducción, de masticación, de pica, espectacular, de onicofagia, pica, sección de todo. digital, succión de chupo, biberón. Bueno, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Bueno, eso va a estar fantástico porque de verdad vamos a mirar otras cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar de electroencefalografía para ver si un hábito es desde el punto de vista motor o si viene del sistema de recompensa. Vamos a hablar de los exámenes, esto que estábamos diciendo ahora, el examen de minerales, el examen de vitaminas. Vamos, pues, ir más allá, vamos a hablar de ecografía, que estoy enamorada de la ecografía. Dije, pero esto como no había llegado a mi vida antes. No, es una locura, hay una cantidad de cosas. Hay una cantidad de cosas que de verdad tenemos que mover la pita. Y el de Sandrita es de Cadenas desinserciones, miofaciales, de cadenas cadenas miofaciales. miofaciales. Ese no lo dicto yo, lo dicta la doctora Andrea Espinosa, que es una gran maestra que es fisioterapeuta y tiene formación con muchos maestros de las cadenas miofaciales. Entonces es un curso que ella imparte en SABAP. SABAP tenemos una parte pequeñita donde hacemos como cursos de formación en miras como a esto, en tratar de ayudar a los otros profesionales a entender la transdisciplinariedad de la intervención, porque lo que hemos descubierto es que para mí se ha vuelto muy importante trabajar con fisioterapia, Claro, yo ayudarnos. incluso tengo varias investigaciones con fisio. Claro, no, yo sé que tú tienes en tu grupo y hacen un montón de investigaciones que es hermoso lo que se puede lograr cuando se aborda al paciente de esa manera. Claro, si es necesario, se hace fono, o sea, todo lo que sea necesario, pero digamos que yo dentro de mi equipo ahí mano a mano tengo las fisio y la doctora Andrea imparte una serie de cursos muy lindos que buscan eso, ayudarnos a entender cómo desde la parte de fisioterapia, es para fisioterapeutas y odontólogos, que los odontólogos puedan entender cómo se puede, digamos, hacer esa intervención con los fisioterapeutas, o sea, en qué cosas nos pueden ayudar, cómo se pueden remitir los pacientes, qué se hace. Y del otro lado también, los fisioterapeutas entender que muchas de las cosas que hacemos en cavidad oral, o sea, tienen impacto en el resto del cuerpo y cómo podemos trabajar como en conjunto. Ese es un curso también de todo el día, pues idealmente, o sea, está pensado para ser presencial acá en Manizales, en Sabat,
No, pero no, yo toqué ir a Sabá. tenemos Esperiera. Lo que pasa es que estoy cualquier poquitico de colapsada. Pues yo pero voy a ir. Yo voy a ir, tiene, yo ya me lo tiene propuse. que ser, no, pero tiene que ser, Doc, cuando ya tengamos también toda el área clínica Ah, no, abierta, entonces para usted que me veamos avisa. cómo hacemos toda la parte de respiración, de breathwork, porque digamos que parte de lo que nosotros hacemos como intervención del sistema nervioso autónomo es trabajar a partir de la respiración consciente, reeducando la mecánica ventilatoria, reeducando los patrones de respiración, y tenemos grupos, entonces los pacientes van divinos y aprendemos a respirar todos, y eso es como una fantasía. Wow. Aquí Es dicen una cuándo vuelves a dar ese curso. ¿Cuál? El de hábitos, supongo, porque usted es una odontopediatra. Ese lo Bueno, puede igual después comprar en la plataforma, Clavo, ¿no? Digamos el que se quedó por fuera este sí, fin de sí, sí, semana. sí, 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 se va a poder. Sí, no, pero igual es que va a quedar grabado 3 meses, con una bendición muy grande. Y es que ahora instauramos que para los que lo vean grabado, vamos a hacer unas sesiones de preguntas y respuestas posteriores. Ay, maravilloso. Sí, entonces vamos a tener unos ciclos de preguntas y respuestas conmigo y o con los profesionales de cada curso y entonces pues que siempre estoy yo, pero en algunos están otros profesionales también. Entonces, ese curso, por ahora no tenemos otra fecha online, pero va a estar disponible 3 meses. O sea que, Imperdible. eh, no, pues, no, pues es que lo puedes ver cuando quieras, realmente. Y O sea, repetir. es Porque a que mí, por ejemplo, me pasa que yo lo repito, el de medicina dental del sueño me tocó repetirlo porque era tanta información, o sea, se fue larguísimo, fue todo un día, estuvimos ahí pegados. y Entonces, además es que no es solo mucha información, sino que para la mayoría de las personas son cosas nuevas. nueva. Entonces es como, espérate un momentico, ¿cómo? ¿Cómo era? ¿De qué se trataba? Sí, Pues, sí, sí, total, venga, me devuelvo. Yo, por ejemplo, muchas veces los tengo que volver a ver. Entonces, trato de verlo en el momento sincrónico y ya, por ejemplo, listo, bueno, un día mientras voy de aquí al consultorio, en el carro, te lo pongo tipo podcast y voy como repasando, porque claro, ya lo vi como con mi conciencia plena y lo pongo ahí, entonces como que va contándome el cuentecito y sí ve, se me ha pasado este detalle, tal cosa, porque cuando nosotros pretendemos integrar este tipo de conocimientos que son tan nuevos o disruptivos, que pues por ejemplo yo que estoy tan metida en la película de la función y hay muchísimas cosas que yo doy como, ¿what? Entonces necesito verlas y volverlas a ver, no con un día. Entonces ese tema que quede grabado de verdad para mí es lo máximo. sí, Es lo y va máximo. a quedar grabado por primera vez, ya los tenemos grabados por 3 meses. O sea, que quien los adquiera va a tener 3 meses para poderlos ver. Porque era pues una sugerencia reiterativa y Del feedback. vivimos siempre tratando de dar lo mejor de nosotros, de mi equipo y yo. Entonces, Sandrita, no tengo cómo agradecerte. Yo sé que fue un día así como de chocolate cruz, pero esto era indispensable. Yo dije, ¡no! Y además es que nos debíamos esta conversación hace como 6 meses. O Sí, sea, total. y yo decía, ya la voy a llamar. Hasta que la semana pasada dije, ese día tengo consulta, pero me vale 5, lo hago porque lo hago. Pues demasiado. Pero, Y demasiado amorosa, generosa, divina. Voy pasaba en plancha así. Voy a sacar así un espacio que yo diga, no va a pasar nada en este espacio. Es que ahora estoy bien colapsada, pero, pero vamos a sacar ese espacio y allá voy a llegar. pero vale la pena, Doc, todo esto que es, no sé, a mí este camino me ha traído tanta satisfacción y este compartir de ese amor que sentimos por hacer las cosas un poquito más allá es hermoso. Entonces yo estaba feliz, o sea, yo no cabía de la emoción hoy, o sea, cómo se llegó el día, por fin Por vamos a hacer el fin. live con la doctora Claudia y para mí es un honor. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esas palabras tan lindas, por valorar lo que yo hago, que para mí es como esa recompensa a todo el sacrificio que uno hace estudiando, que tú sabes que es muchísimo, Y porque total. parece como, tan sencillo, pero son tantas horas que uno dedica para poder ofrecer algo más. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana todos los Yo soy de días. tu club. O sea, así es el nivel. Sandrita,
Un abrazo grande, millones de gracias y nos a vemos ti. muy prontico. Claro Ok. que sí. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Chao. Chao.